En los anales del tiempo, donde la historia humana se entrelaza con el aliento divino, existen patrones, ecos, que resuenan a través de generaciones. No son coincidencias, sino hilos dorados tejidos por una mano maestra. Son sellos, y uno de los más profundos, más enigmáticos y recurrentes es el sello del número 40. Para el ojo no entrenado, es simplemente una cifra. Para los profetas, los patriarcas y los apóstoles, era una señal inequívoca. Un periodo de prueba, de purificación o de preparación estaba en marcha. Un ciclo completo de transformación estaba a punto de comenzar o de concluir. Nuestra historia no empieza en un desierto ni en la cima de una montaña, sino con el sonido ensordecedor de la lluvia. La tierra gemía bajo el peso de su propia maldad. La creación, una vez declarada buena en gran manera, se había corrompido. Y en medio de la depravación, un hombre, Noé, halló gracia ante los ojos del Creador. Se le dio una tarea monumental: construir un arca, un refugio contra la purificación que estaba por venir. La gente se burlaba. ¿Un barco en tierra seca? Una advertencia de una lluvia que nunca antes habían visto a tal escala. Pero Noé, con una fe inquebrantable, martilló el último clavo, selló la última junta con brea y guió a su familia y a las criaturas de la tierra hacia adentro. Entonces, la puerta del arca se cerró, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Y entonces el cielo se abrió, no por un día, ni por una semana. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, sin cesar. Un diluvio cataclísmico que no solo inundó la tierra, sino que la lavó. El número 40 no fue una simple medida de tiempo. Fue la medida de una transformación radical. El bautismo de un mundo. Cada día de lluvia era un día de juicio para lo viejo y un día de espera para lo nuevo. Dentro del arca, en la oscuridad mecida por las aguas, una nueva humanidad esperaba. Pero este diluvio de 40 días era solo la primera nota de una sinfonía celestial. La primera vez que el sello del 40 sería estampado sobre la historia de la humanidad. El patrón apenas comenzaba a revelarse, y el siguiente capítulo llevaría a un hombre a la cima de una montaña envuelta en fuego y humo, donde el destino de una nación entera sería escrito en piedra. Siglos después de que las aguas del diluvio se retiraran, el eco del número 40 resonó de nuevo, no en el estruendo de una tormenta, sino en el silencio atronador de una montaña sagrada. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto por una serie de milagros asombrosos, acampaba a los pies del monte Sinaí. Eran una nación en su infancia, libres pero sin ley, un pueblo pero sin estructura. Sobre ellos, la montaña era una visión de pavor y gloria. Estaba envuelta en una nube espesa, sacudida por terremotos, y su cima ardía con un fuego que no consumía nada, la misma presencia tangible del Dios Todopoderoso. El pueblo temblaba, incapaz de soportar tal majestuosidad. Fue entonces cuando su líder, Moisés, el hombre que habló con Dios como un amigo, fue llamado a subir. Dejó atrás al pueblo y a su hermano Aarón y se adentró en la nube de gloria que coronaba el Sinaí. Y allí permaneció, no por unas horas, ni por unos días. La Escritura es precisa, sellando el evento con el patrón divino. Moisés estuvo en la montaña con el Señor durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, no comió pan ni bebió agua. Estaba completamente sustentado por la presencia divina. Estos 40 días no fueron una prueba de resistencia física, sino un periodo de inmersión total. Fue un tiempo de revelación donde las leyes del cielo fueron traducidas para la tierra. Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, el corazón de un pacto que definiría a Israel para siempre.
El sello del 40, en esta ocasión, fue la duración de la entrega de la ley, la constitución de una nación santa. Pero mientras Moisés estaba en la cumbre recibiendo la revelación divina, abajo, en el campamento, el corazón humano demostraba su fragilidad. Los 40 días se convirtieron en una prueba de su fe y paciencia, y fracasaron. Creyendo que Moisés los había abandonado, le exigieron a Aarón que les hiciera dioses que pudieran ver y tocar. Forjaron un becerro de oro, se postraron ante él y celebraron con fiestas paganas. El pacto había sido escrito, pero abajo, en el valle, la prueba de 40 días había revelado una profunda fractura en el corazón de Israel. Moisés descendió con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios y las tablas del pacto en sus manos, sin saber que se encontraría no con una nación en adoración, sino con un pueblo en plena rebelión. Y el sello del 40, una vez más, estaba a punto de cambiar su significado, preparándose para una nueva manifestación que no sería de días, sino de años. La ira de Moisés ante la visión del becerro de oro fue terrible. En un acto que simbolizaba la ruptura del pacto, arrojó las tablas de piedra al suelo haciéndolas añicos. El pueblo había violado su promesa antes incluso de que la tinta divina, por así decirlo, se secara. Tras un severo juicio y la intercesión desesperada de Moisés, quien subió de nuevo al Sinaí por otros 40 días y 40 noches para rogar por su pueblo y recibir la ley por segunda vez, la nación fue perdonada, pero la cicatriz de su infidelidad permaneció. El tiempo pasó. La nación, ahora organizada bajo las leyes de Dios, llegó a las fronteras de Canaán, la tierra prometida. La meta de su largo viaje desde Egipto estaba a la vista. Leche y miel, la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob, les esperaba al otro lado de la colina. Pero el miedo, esa antigua serpiente, volvió a enroscarse en sus corazones. Exigieron espiar la tierra antes de entrar. Moisés, cediendo a su petición, eligió a 12 hombres, un líder de cada tribu, para una misión de reconocimiento. Su tarea era ver la tierra, sus frutos, su gente y sus ciudades. La duración de esta misión de vital importancia fue establecida con una precisión que ya nos resulta familiar: 40 días. Durante 40 días, los espías recorrieron Canaán de un extremo a otro. Vieron su increíble fertilidad, cortando un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser transportado entre 2 hombres. Vieron sus ciudades, grandes y fortificadas hasta el cielo, y vieron a sus habitantes, hombres de gran estatura, los descendientes de Anac, que a sus propios ojos los hicieron sentir como langostas. El sello del 40 actuó de nuevo como un período de prueba, una prueba de perspectiva. ¿Verían la abundancia de la promesa de Dios o el tamaño de los obstáculos? Al regresar, 10 de los espías presentaron un informe de terror y desesperanza. «No podemos atacar a esa gente», dijeron. «Son más fuertes que nosotros. La tierra que exploramos devora a sus habitantes. Vimos gigantes allí. Su miedo fue contagioso, y una noche de amargo llanto se apoderó de todo el campamento de Israel, lamentando haber salido de Egipto. Solo 2 espías, Josué y Caleb, mantuvieron la fe. La tierra es una tierra sumamente buena. No teman, el Señor está con nosotros». Pero el pueblo no escuchó. Y entonces la sentencia divina cayó, forjada con una justicia poética y terrible. La voz de Dios resonó en el campamento, vinculando directamente la causa y la consecuencia con el patrón sagrado. Por la rebelión causada por el informe de esos 40 días, recibirían un castigo medido con la misma cifra. No entrarían en la tierra. Esa generación incrédula vagaría por el desierto
hasta que el último de ellos pereciera. Por cada día que los espías exploraron la tierra, ellos cargarían con la culpa durante un año. El sello del 40 se había transformado. De días de lluvia, de días de revelación y de días de espionaje, ahora se había expandido a 40 años de exilio en el desierto. Un viaje que debía durar semanas se convirtió en una vida entera de espera, una larga y lenta purga de la incredulidad. Los 40 años en el desierto se convirtieron en una leyenda, un crisol forjado por el sol y el tiempo. No fue simplemente un castigo, sino una profunda y necesaria metamorfosis. Una generación nacida en la esclavitud, con la mentalidad de Egipto grabada en su alma, tenía que desaparecer. Durante esas 4 décadas, dependieron de Dios para todo. El maná que caía del cielo cada mañana, el agua que brotaba de una roca y sus sandalias y ropas que milagrosamente no se desgastaron. Fue un largo y arduo proceso de desaprender la desconfianza y aprender la dependencia total. Al final de los 40 años, una nueva generación se encontraba a orillas del río Jordán, forjados en el desierto. No conocían otra cosa que la guía de Dios. La escoria había sido purgada. Estaban listos, liderados por Josué y Caleb. Los únicos de los espías originales que sobrevivieron conquistaron la tierra prometida. Pero el patrón del 40 no se desvaneció con la conquista. Siglos después, cuando Israel ya era un reino, el sello reapareció, no como un viaje, sino como un desafío paralizante. La nación estaba en guerra con sus enemigos acérrimos, los filisteos. Pero esta no era una batalla de ejércitos convencionales. Los filisteos tenían un arma secreta, un campeón que parecía más un semidios que un hombre, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce, que blandía una lanza cuya punta pesaba más que un hombre pequeño. Cada mañana y cada tarde, Goliat salía al valle de Ela y lanzaba su desafío a los ejércitos de Israel, acampados en la colina de enfrente. Su vozarrón retumbaba por el valle, cargado de desprecio. «Elijan a un hombre que baje a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Si yo lo venzo, ustedes serán los nuestros». El rey Saúl y todos sus valientes guerreros estaban consternados y aterrados. Nadie se atrevía a aceptar. Esta humillación no duró un fin de semana, no duró una semana. La Escritura vuelve a ser precisa, marcando este periodo de parálisis y miedo con el número simbólico. El desafío de Goliat se repitió durante 40 días. Estos 40 días fueron una prueba para el corazón y el coraje de toda una nación. Era un asedio psicológico. Cada salida del gigante era un recordatorio de su impotencia. Cada amanecer traía consigo una nueva dosis de vergüenza. La fe de Israel en el Dios que partió el mar y derribó murallas estaba siendo ridiculizada y nadie respondía. Durante 40 días, el miedo reinó. Durante 40 días, el campeón de los filisteos se burló del Dios viviente sin respuesta. El período de prueba llegaba a su fin y con él, la vergüenza de Israel parecía sellada. Pero el sello del 40 no solo mide la prueba, también prepara el escenario para el libertador. Y el libertador no llegaría con la armadura de un rey, sino con la fe de un pastor y 5 piedras lisas de un arroyo. Al 40º día del desafío de Goliat, un joven pastor llamado David llegó al campamento israelita. No venía a luchar, sino a entregar pan y queso a sus hermanos mayores en el frente. Pero cuando escuchó las palabras blasfemas del gigante y vio el miedo paralizante de sus compatriotas, una indignación santa ardió dentro de él. No vio un gigante invencible, vio a un filisteo incircunciso
que se atrevía a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Mientras los soldados veteranos se escondían, el joven David se adelantó. Rechazó la pesada armadura del rey Saúl, un símbolo de la confianza en la fuerza humana que había fracasado durante 40 días. En su lugar, caminó hacia el valle con lo que conocía: su cayado de pastor, su honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. Su confianza no residía en el bronce o el acero, sino en el Dios que lo había librado de las garras del león y del oso para proteger a sus ovejas. El gigante se burló de él. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? La respuesta de David se ha convertido en un himno de fe para todas las edades. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En un instante, la historia giró. Una sola piedra, lanzada con la habilidad de un pastor y guiada por la mano de Dios, se hundió en la frente del gigante. El campeón filisteo, que había aterrorizado a una nación durante 40 días, se desplomó, sin vida, en el suelo. El hechizo del miedo se rompió. Los 40 días de humillación terminaron no con una batalla de ejércitos, sino con un acto singular de fe que exaltó a Dios por encima de toda fuerza terrenal. El sello del 40, en este caso, midió la duración de la parálisis de una nación por el miedo, creando el vacío perfecto para que la fe de un individuo brillara y demostrara dónde residía el verdadero poder de Israel. El muchacho que derrotó a un gigante se convertiría en el más grande rey de Israel. Pero el sello del 40 no había terminado su obra. Volvería a aparecer no en el campo de batalla, sino en la huida desesperada de un profeta, un hombre de fuego que, habiendo desafiado a un rey y a 450 profetas falsos, ahora corría por su vida, buscando a Dios no en el estruendo de la victoria, sino en el silencio de una cueva en la montaña de Dios. Generaciones después del rey David, en un tiempo en que Israel estaba dividido y la idolatría corrompía la tierra, se levantó un profeta de poder inigualable, Elías de Tisbe. Era un hombre de fuego y celo, cuya palabra podía cerrar los cielos para que no lloviera, o invocar fuego del cielo para consumir un sacrificio empapado en agua, como hizo en su espectacular victoria sobre 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Frente a toda la nación, Elías demostró el poder del único Dios verdadero. Fue su momento de mayor triunfo público. Sin embargo, inmediatamente después de esta victoria aplastante, una sola amenaza de la malvada reina Jezabel, quien juró matarlo, fue suficiente para quebrar su espíritu. El gran profeta, el hombre que enfrentó a un rey y a cientos de falsos profetas, huyó aterrorizado por su vida. Corrió hacia el desierto, se derrumbó bajo un enebro y en la profundidad de su agotamiento y desesperación, oró para morir. «Basta ya, oh Señor», suplicó, «quítame la vida». En su punto más bajo, un ángel del Señor lo tocó, no con un reproche, sino con misericordia. Le ofreció una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, instándolo a comer. Fortalecido por esa comida celestial, Elías se levantó y con la fuerza de aquel alimento, viajó a través del desierto, sin comer ni beber nada más. Su viaje tuvo un destino y una duración específicos, marcados de nuevo por el sello divino. Caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, la montaña de God, el mismo Sinaí donde Moisés había recibido la ley. Este viaje de 40 días fue diferente a los demás. No fue un juicio para una nación, ni una prueba de valor en batalla. Fue un viaje de restauración personal, huyendo del fracaso percibido y del miedo abrumador.
Elías viajaba hacia el corazón de Dios. Cada uno de esos 40 días era un paso que lo alejaba de su desesperación y lo acercaba a una nueva revelación. Era una peregrinación forzada para sanar el alma de un profeta quebrantado y recordarle que no estaba solo. El viaje de 40 días lo había llevado al lugar donde el pacto había comenzado, la montaña de Dios. Pero la revelación que le esperaba no estaría en la tempestad o el fuego, como en los días de Moisés, sino en un susurro. El sello del 40 había servido para restaurar a un profeta quebrantado. Sin embargo, el patrón aún no había alcanzado su culminación. Su manifestación más profunda y definitiva estaba por llegar, cuando otro hombre infinitamente más grande que Noé, Moisés o Elías, sería conducido por el Espíritu al desierto para enfrentar solo la prueba definitiva de 40 días. Todos los patrones anteriores, la purga del diluvio, la entrega de la ley a Moisés, los años de prueba de Israel, la humillación ante Goliat y la restauración de Elías no eran más que sombras y ecos. Eran ensayos de la orquesta divina, preparándose para la sinfonía principal. Apuntaban a un momento en el tiempo en que el sello del 40 sería estampado no sobre un profeta o una nación, sino sobre el propio Hijo de Dios. La historia comienza en el río Jordán. Jesús de Nazaret se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. En el momento en que emerge del agua, los cielos se rasgan. El Espíritu de Dios desciende sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Es su unción, su coronación mesiánica. Pero, ¿cuál es el siguiente acto inmediato después de esta afirmación celestial? La Escritura es dramática y directa. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No hubo un período de celebración. Desde la cumbre de la afirmación divina, fue conducido directamente al crisol de la prueba, y allí, en la desolación del desierto de Judea, ayunó y oró solo durante 40 días y 40 noches. Este fue el enfrentamiento definitivo. El segundo Adán estaba a punto de ser probado en un desierto estéril, en contraste con el primer Adán, que fue probado en un jardín abundante. Donde Adán falló, Cristo debía triunfar. Donde Israel, el Hijo de Dios, fracasó durante sus 40 años en el desierto quejándose por la falta de pan, Jesús, el Hijo perfecto, debía demostrar su obediencia. Al final de los 40 días, debilitado por el hambre, el tentador se le acercó. Primero, la tentación de la carne. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió con la Escritura, la misma que guió a Israel en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre. Luego, la tentación del orgullo y la presunción. Ser lanzado desde el pináculo del templo para que los ángeles lo salvaran, una espectacular muestra de poder para forzar la fe. Jesús replicó: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, la tentación del poder. Todos los reinos del mundo a cambio de un simple acto de adoración al enemigo. El atajo definitivo para evitar la cruz. Jesús ordenó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La prueba había terminado. El sello del 40 había sido estampado sobre el Hijo de Dios, no como un juicio, sino como una coronación de su obediencia. El nuevo Adán había vencido donde el primero cayó. El verdadero Israel había triunfado donde la nación fracasó. Saliendo del desierto, Jesús comenzó su camino hacia el Calvario, pero ¿acaso el misterio del número 40 termina aquí? ¿O como un eco final, resonaría una vez más en el tiempo entre su sacrificio y su ascensión final al cielo? La pregunta quedó suspendida en el aire,
resonando a través de los siglos. ¿Había terminado el patrón con la victoria de Cristo en el desierto? La respuesta es un rotundo no. El sello del 40 tenía un acto final, un epílogo glorioso que no sería de prueba, sino de prueba irrefutable. Tras la brutalidad de la cruz y el silencio sepulcral del sábado, la historia de la humanidad fue partida en dos por una tumba vacía. Cristo había resucitado, había vencido a la muerte, pero no ascendió inmediatamente al cielo. El Maestro tenía una última lección que enseñar, una última verdad que cimentar en los corazones de sus confundidos y asustados seguidores. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da la duración precisa de este período final de enseñanza. Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El eco final. Pero esta vez, su significado se invirtió. No era un tiempo de ayuno, sino de comer pescado con sus discípulos en la orilla. No era un tiempo de soledad, sino de comunión. No era un tiempo de tentación, sino de instrucción. Durante estos 40 días, el Cristo resucitado transformó a un grupo de hombres acobardados que se escondían tras puertas cerradas, en los audaces apóstoles que llevarían el Evangelio hasta los confines de la tierra. Estos 40 días fueron el sello de la confirmación, la prueba definitiva de la victoria sobre la muerte y la comisión final para su iglesia. Así, el misterio se completa, desde la purificación del mundo con Noé, pasando por la entrega de la ley a Moisés, la purga de una generación en el desierto, la superación del miedo con David, la restauración del profeta Elías, hasta la victoria absoluta sobre la tentación por Jesús. El patrón concluye con 40 días de prueba viviente de la resurrección. El número 40 es el tiempo de Dios para la transformación. Es el sello de un proceso divino donde la prueba conduce al triunfo, el juicio a la purificación y la espera a la revelación. Una invitación para ti. Quizás ahora mismo te encuentres en tu propio desierto. Tal vez estés atravesando una tormenta que parece durar 40 días y 40 noches, o enfrentando un desafío que te paraliza de miedo. Quizás sientas que tu fe está siendo probada, o que estás en un largo periodo de espera, vagando sin ver la tierra prometida. Te invito a no ver estos tiempos como un castigo sin sentido. Míralos a través del lente de este misterio sagrado. Podría ser que Dios haya puesto el sello del 40 en esta temporada de tu vida, no para destruirte, sino para transformarte, para purificar lo que no sirve, para fortalecer tu fe y para prepararte para el nuevo propósito que tiene para ti al otro lado de la prueba. Una bendición final, que en tus propios 40 días de dificultad puedas sentir la provisión de un ángel como la sintió Elías, que frente a los gigantes del miedo puedas encontrar la fe de un pastor como la encontró David, que en la hora de la tentación puedas aferrarte a la palabra de Dios como lo hizo Jesús, y que al final de tu prueba no solo encuentres alivio, sino una comisión renovada y una confirmación del amor inquebrantable de Dios por ti. Que la paz de aquel que venció toda prueba y conquistó la muerte misma te acompañe hoy y siempre. Amén.